Boreal Televisión presenta. Mis amigos, retornamos con este bloque informativo ahora en la parte final, que es el café con leche, con una interesante entrevista. Hoy tenemos como invitado a Robinson Díaz, quien es diputado por el Partido Revolucionario Moderno y con quien vamos a indagar muchas cosas de todo lo que ha acontecido en ese hemiciclo recientemente. Pero antes que nada, el poeta Cabral y de la Torre le tiene la recomendación del verano y de las facilidades y los precios para usted adquirir ropa fresca en esta temporada tan caliente. Por supuesto, en Almacenes Salvador. Ya usted lo dijo, Almacenes Salvador tiene un especial en bermudas, t-shirt, camisetas, ropa fresca para este verano. Pero además de su miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, está su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao, Almacén de Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa. Tal y como habíamos dicho, les damos la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo Robinson, quien está aquí, uno de los fogosos diputados de la oposición y quien ha mantenido una postura valiente y no vacilante de oposición al oficialismo. Buenos días, Robinson. Buen día, querido amigo Sebastián, Cabral, Danilo. Contento, teníamos bastantes días que no nos veíamos. Así es. Bueno, nosotros lo esperamos en el momento de la Robinson, crisis, que hablamos con usted, pero no vino al otro día. Hoy hace una semana que el presidente de la República se dirigió al país y el panorama político de República Dominicana cambió de un día para otro. ¿Cómo tú ves la realidad política del país a partir de esa decisión del presidente de la República? Si no supieras que es penoso que un país estuviera concentrado en su actividad política, que es la esencia del desarrollo del día a día nuestro, estuviera concentrado en el tema de una posible modificación constitucional, solamente pensando en reelección. Y te lo digo porque incluso en muchas ocasiones nosotros tuvimos la confrontación partidaria porque entendíamos que el Congreso tenía que seguir trabajando. Y recuerdo que una vez nosotros decidimos votar por unos proyectos en la Cámara de Diputados que eran de desarrollo para la provincia de Duarte de un colega diputado llamado Franklin Romero y José Luis Rodríguez. Y votamos, a pesar de que el partido había dicho que no votáramos, porque entendíamos que el Congreso tiene que seguir trabajando en ese entonces. Luego el partido se reunió y decidimos por el tema de la militarización del Congreso, porque todo era reelección, todo era modificación constitucional, no había otros temas importantes, no había otra agenda en el país. Y con ese discurso del presidente Medina, yo creo que vino vamos a decir, a postergar un poquito, porque déjame decirte que como quiera con el mismo tema de las candidaturas que tiene, el país ahora se ha concentrado en ver cuál es el candidato, cuál es el delfín que Danilo Medina va a empujar en contra de Leonel Fernández. Y yo creo que el país tiene que seguir avanzando, el tema de la institucionalidad, como lo decía Luis Abinader, todo tiene que seguir caminando, porque independientemente de las candidaturas, de que hay unos proyectos de todos los partidos políticos, el país tiene que seguir caminando. Y fue bueno que el presidente hablara para que fluyeran el tema de las inversiones, los mismos negocios. Yo me topaba con empresarios que me decían, pero óyeme, yo no he hecho una inversión porque estoy esperando a ver qué va a pasar. El país tiene que continuar, y eso es importante, Basilio. Sí, como eres miembro del PRM, diputado, entiendes, como entiendo yo y la mayoría de la gente, el PLD sigue planteando la agenda de lo que es la opinión pública. El PRM no se ha detenido a ver de qué manera se impone su criterio para que la opinión pública maneje lo que debe manejar desde la oposición, donde el PRM tome la iniciativa de que los temas que plantee sean los de primera plana. Nosotros tenemos nuestra propia agenda y me alegra el tema de que Luis Abinader ha seguido trabajando en el tema del momento, que es concentrarse en ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Día tras día Luis tiene comisiones de muchos dirigentes del PLD
del PRD que vienen a formar parte de este partido. Nosotros estamos trabajando en el tema del padrón y preparando la maquinaria, concentrándonos para la próxima convención del 5 de octubre. Pero es importante decirte, Basilio, el PRM sigue haciendo su agenda de oposición. Quizás por el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación, es que se puede ver como que se quiere decir que el PRM no es oposición. Nosotros en el Congreso tenemos nuestro rol de opositores, presentando denuncias, haciendo interpelaciones, haciendo investigaciones, presentando fiscalización en diferentes departamentos del gobierno, que hay malversación de fondos. Ese es nuestro rol como opositores desde el Congreso. Pero también Luis lo hace y hace pronunciamientos. Y yo creo que cada uno de los diferentes aspirantes, el caso de Wellington Arnott, que ha hecho algunas denuncias con el tema de obras públicas, se hace el trabajo de oposición, pero la agenda del PRM más que todo está concentrada ahora con la preparación del próximo proceso que tenemos, que es la convención interna, en el cual creemos nosotros que debemos salir bien. Debemos salir bien porque hay que mandar un mensaje claro, que el PRM no es igual que el otro partido de gobierno. El PRM está unificado, el PRM está convencido y está completamente claro que después que pase el proceso tendremos un candidato que apoyaremos de manera monolítica. Robinson, hace apenas 10 días que su partido y uno de los aspirantes de su partido, que es el licenciado Luis Abinader, hicieron una especie de alianza fáctica con la tendencia del presidente Leonel Fernández. Y ambos llamaron por vías diferentes a una manifestación pública en el Congreso para que no se tocara la Carta Sustantiva de la Nación. Inmediatamente el presidente habla hace una semana que desaparece el fantasma de una repostulación presidencial. Ya la prensa recoge el sentir de los políticos dominicanos que, sin importarle el descaro, están hablando, como ya el presidente no va, ya es conveniente una modificación constitucional para unir las elecciones que sean en la misma fecha por los costos y además incluir en eso una eventual habilitación del presidente Medina. Repito, como un acto de descaro y de ludibrio ante posiciones en las que su partido y el presidente Leonel Fernández hicieron una especie de alianza fáctica. Uno de los aspirantes en su partido, que es el ingeniero Hipólito Mejía, al margen de la decisión partidaria, publicó al filo del fin de semana una declaración pública en la que apoyaba con descaro también una eventual modificación. ¿Cuál es la posición de los legisladores de su partido con relación a este escenario tan desvergonzado? Nosotros primero tenemos que mostrarnos, como decía al principio Sebastián, como un cuerpo unificado. El bloque del PRM tiene que mandar señales como lo hizo ahora con el tema de la reforma constitucional. Yo creo que es desatinado hablar ahora mismo de una reforma constitucional después de lo que acabamos de ver, que el mismo presidente fue derrotado, porque la cohesión de los diputados del PRM y los diputados del leonelismo logramos mantener firmeza y evitar que se produjera una reforma constitucional que no está bien, porque es el debido proceso que debe hacerse vía el Congreso, pero usar los recursos del Estado para tú querer modificar la Constitución, eso es lo que está mal. Si realmente los diputados estamos de acuerdo que una modificación es atinada y que es coherente y que vale la pena hacerla, yo creo que no costaría un peso, pero en este caso la intención era comprar legisladores que, gracias a Dios y gracias a la fortaleza de nuestro partido, se mantuvieron coherenciados. Con el tema de las declaraciones que hemos visto, yo creo que es desatinado porque nosotros no podemos en este momento hablar de reforma constitucional. Y déjame decirte que yo soy lo que pienso que los puntos que plantea el presidente Mejía son buenos, excluyendo el tema de habilitar a Danilo, porque ya Danilo, yo creo que agotó su curso, o sea, agotó su forma, agotó su espacio en la política dominicana, y ellos dicen que hay una fábrica de presidentes que deberían permitir que vengan otras figuras. Independientemente de eso, el tema de la unificación de las elecciones
para mí es importante que ese tema se toque, no ahora, quizá después de agosto, después que se elijan ya los candidatos. Porque cuando tú hablas que cada proceso que viene va a costar más de 5.000 millones de pesos, tú estás hablando que si en las primarias, ahora en la convención se gastan 5.000 millones de pesos, en febrero 5.000 más, en mayo 5.000 más, y una posible segunda vuelta, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos, que pudiésemos nosotros economizarlo. Pero este no es el momento apropiado para hablar de una reforma constitucional. Este no es el momento para hablar de habilitar a Danilo Medina. Yo creo que Danilo debe convertirse igual que otros que han pasado en asesores de su propio partido. Y no es que uno diga que hay que estigmatizar a Danilo Medina, pero realmente ya agotó su espacio. Lo que él no hizo en estos 8 años no lo va a hacer. Que desde afuera como asesor que se quede así. Y creo que las declaraciones del presidente Mejía, digo que a pesar de que en muchos de los puntos que él plantea yo estoy de acuerdo, este no es el momento para hablar de una reforma constitucional, porque el país está viendo otra cosa. O sea, nosotros debemos esperar avanzar y fortalecer más las instituciones, y una de ellas es fortalecernos respetando la Constitución de la República. Eso nos muestra una debilidad hacia el interior de su partido. Cuando hay un aspirante que ha dicho públicamente que él tiene amarradas las próximas primarias y que él va a ser el candidato. Un candidato que, al igual que Danilo, partiendo de su criterio, también agotó su proceso político. ¿Y de qué manera la agotó Hipólito? Porque Hipólito agotó su proceso agotando al país también, en términos económicos. Entonces, habría que ver cuál es la moral de estos candidatos y la estrategia de ustedes, hasta dónde también fue conveniente al hacer una especie de connubio en hecho con el presidente Leonel Fernández, que también ha agotado más que Danilo y que Hipólito su periodo político en la República Dominicana, porque ese es el problema nuestro, la ambición. Pero ¿hasta dónde hay coherencia y unidad en su partido cuando usted ve a uno de los candidatos asumiendo una posición pública diferente a la línea partidaria? Yo creo que independientemente de que el partido se mantiene cohesionado, he dicho, Hipólito tiene su forma. Hipólito es un aspirante, él entiende que con declaraciones como esa puede salir beneficiado en un proceso como el que se aproxima. Es la única versión que puedo ver de esa declaración del presidente Mejía. Pero yo creo que a veces se hacen pronunciamientos que a uno mismo le hacen daño. Esa declaración de Hipólito a él mismo le hizo daño. Y ustedes lo van a ver en el próximo proceso de la convención, que entendemos nosotros que el porcentaje de Hipólito Mejía con esa declaración debe bajar, a pesar de que él está apostando de que pudiese salir beneficiado, porque dicen ellos que inscribieron mucho más que el equipo de Luis. Lo que yo sí estoy seguro de algo, Sebastián, nosotros hemos hecho mediciones en el PREMIL, que es 1.322.000 militantes que tenemos que van a poder votar en el PRM. Y las mediciones que se hacen, Luis Abinader marca por encima de un 80% en todas, en el PREMIL. Es cierto que el equipo de Hipólito inscribió mucha gente, pero no lo suficiente. Incluso hay gente que se inscribieron, que lo inscribieron la gente de Hipólito que van a votar por Luis, porque han entendido que el camino más corto que tenemos, la opción más factible que tenemos para poder lograr el gobierno es con Luis Abinader. Sin embargo, veo como una debilidad en parte de Abinader, que cuando le preguntaron acerca de la posición de Hipólito Mejía, la que se está discutiendo ahora, él dijo, lo que decida mi partido, eso yo voy a adoptar. No, eso fue en relación a la posición de él, porque él no puede emitir un juicio, o sea, de lo que diga Hipólito Mejía, ni Hipólito Mejía de lo de Luis. Cada quien tiene su estrategia, pero sí Luis fue coherente y dijo que lo que el partido asuma, él lo va a hacer. Pero hay una realidad dentro de lo que tú llamas coherencia, y no es porque esté el disenso, es que en momentos claves, precisos, por ejemplo, trayéndonos al pasado inmediato, Hipólito le dijo que dejaba en libertad a sus propios legisladores como para que tomaran una decisión en función de si se apoyaba o no la reelección. Ahí rompe la unidad. Ahora, estoy recibiendo una información donde me habla que Luis, en este caso, en la actualidad, está a favor de una rehabilitación del presidente. Yo me pregunto, ¿cuáles son los escarceos? ¿Por qué se da esto después del discurso del presidente? Pero no es que Luis está de acuerdo, lo que pasa es que en el planteamiento de los puntos que se están haciendo, incluye, acuérdate que en una posible negociación, porque todo es un tema de conveniencias. Si tú tienes 10 puntos, que de los 10 puntos a nosotros nos convienen 9,
Yo me imagino que si se llegase a un acuerdo de los diferentes partidos, los diferentes liderazgos, el liderazgo político, en algo tiene que beneficiarse Danilo Medina, que es el propulsor de que se habilite. Pero yo creo que Luis no está de acuerdo así abiertamente con una habilitación. No creo, no le he escuchado el planteamiento que lo haya hecho. Quizás gente han querido vender que a nosotros nos convienen los puntos que dijo Mejía y que como nos convienen los puntos tenemos que darle la habilitación a Medina. Yo entiendo que el tiempo va a pasar, pero no es el momento y no creo que Luis esté de acuerdo con una modificación constitucional en este momento. Te lo digo porque nos reunimos con él cada 15 días en Santo Domingo, todos los legisladores de Luis, que somos 35. Entonces, somos 35 de 51. Se implica que para tomar cualquier decisión en torno a un tema de una modificación constitucional, hay que hablar con Luis Abinader. Recientemente el candidato, uno de sus candidatos, el licenciado Abinader, habló de una campaña de asegura tu colegio, o sea, gana tu colegio, así es que se llama. ¿Cómo están los aprestos hacia el interior del Partido Revolucionario Moderno de cara a que el partido oficial, aún dividido, no deja de ser una estructura electoral poderosa, porque está excelentemente organizado? Se encamina el PRM a esa misma organización, o sea, de trabajar colegio por colegio, como lo hace el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que de todo lo que tenemos nosotros que hacer, Sebastián, una de las cosas más importantes es concentrarlo en la plataforma electoral. Y te digo esto porque aquí se va a repetir lo que pasó en el año 1978, cuando la gente fue a votar en contra del régimen de Balaguer. Aquí la gente vaya a votar en contra del PLD, porque se entienden que ya el PLD agotó su ciclo, la gente se cansó y como decimos aquí en el campo, la gente se hartó del PLD, se hartó de la corrupción, se hartó de la delincuencia, se hartó de la inseguridad ciudadana, se hartó de la falta de inversión en salud, se hartó de ver el tráfico que existe en la frontera, se hartó de ver las cosas que se están haciendo desde el poder del gobierno del PLD. Y por eso nosotros necesitamos urgentemente seguir trabajando en la plataforma electoral. En mi caso particular, debo decirte que nosotros habíamos comenzado ya con un tema que era montar los comandos de recintos electorales y colegios electorales. En Santiago tenemos unos 1.600 colegios y más de un 60% ya están organizados alrededor de la estructura de Luis Abinader. El partido está trabajando de manera diferente. Está trabajando el equipo de Hipólito, el equipo de Luis. Nosotros como maquinaria electoral del equipo de Luis Abinader ya estamos concentrados en más de un 60% de los trabajos, concentrándonos no solamente en el 1x15, sino en los comandos de recintos y comandos de colegios electorales. Y te digo esto porque para poder armar la maquinaria, para poder recibir esa avalancha de gente que vaya a votar por el PRM, necesitamos tener fortaleza electoral y en eso estamos. Yo creo que tenemos el suficiente tiempo para no solamente el tema del 1x15 o gana tu colegio, sino armar los comandos en cada uno de esos colegios electorales en el país entero. Te hablo por Santiago porque es la parte que a mí me toca, pero vamos a hablar por el país entero. Si no armamos eso, entonces estaríamos haciendo lo mismo del pasado. Y ya entendimos que con la gran simpatía que tiene Luis Abinader, con el gran rechazo que tiene el PLD, todo indica que si montamos la maquinaria electoral, tendremos la facilidad para llegar al gobierno en el 2020. ¿Usted cree que las elecciones de febrero puede ser un preludio que marque lo que podría pasar en las elecciones nacionales? Si tú puedes, o sea, eso pudiese ser y no puede ser, porque un tema es la fortaleza local y tú sabes que hay sindicaturas o hay líderes locales que tienen mucha influencia. Más sin embargo, no va a repercutir sobre el tema nacional. Aunque nosotros sí creemos que después que pase el proceso de febrero, tú puedes tener ya un preámbulo de qué pudiese ser, aunque tú estás hablando de febrero, marzo, abril, mayo y junio, serían 4 meses después, te va a permitir tú armar hacer cualquier reparo en cualquier municipio, cualquier distrito, pero yo creo que lo más importante para el PRM no es pensar que se puedan unificar o que va a pasar en febrero, es armar un proyecto pensando en el gobierno. Si nosotros preparamos una maquinaria a nivel nacional, pensando en los distritos, en los municipios, en las provincias, no tendremos problemas ni en febrero ni en mayo. Porque la gente, como dije, Danilo, la gente se hartó del PLD. Sí, pero en el 78 es verdad,
llegó un Balaguer desgastado, que le fue difícil y dio problemas salir de él. Ahora, don Antonio propugnaba en ese entonces, en esa idea general de una palabra mágica que fue el cambio. ¿Qué calidad de cambio podemos aspirar los dominicanos y en el caso del PRM con respecto a hacer las cosas distintas de lo que se está haciendo ahora? Porque eso no se está propalando. Ahora lo que está es cada uno al plano interno tratar de salvarse en sus aspiraciones y descuidándonos de que el objetivo central es el gobierno y que hay que hacer una propuesta nacional. Yo creo que eso se ha retardado. Yo creo que lo más importante, el discurso de Luis, y te lo digo porque he participado en él en muchas ocasiones, son 3 puntos fundamentales. O sea, nuestro país no puede seguir siendo un país en el cual la inseguridad obligue a que el empresariado, el profesional, los jóvenes tengan que emigrar del país porque no hay una garantía en seguridad ciudadana. Y por eso tuvimos en estos días la visita de un experto en seguridad, como el caso de Giuliani, que es parte del equipo de asesoramiento de Luis, porque entendemos que uno de los principales problemas de la ciudadanía es la inseguridad ciudadana y la misma delincuencia que existe, que se le ha ido de las manos al gobierno por la componenda que existe entre las mismas autoridades con los delincuentes. Otro tema fundamental es el tema de la salud. Y yo creo que a mí me ha tocado de la difícil situación de ver colegas, compañeros, que han muerto por pintas de sangre, porque en los hospitales no hay atenciones. No hay atenciones para gente que tiene enfermedades catastróficas. Este país está lamentablemente desconectado del tema de la seguridad social. Y yo creo que cuando tú tienes un ciudadano, como el caso del hermano de un colega llamado Bolivítar, que muere porque no hay 2 pintas de sangre en el hospital Cabral Ibáez, eso no puede ser. Entonces yo creo que la inversión en salud tiene que ser más eficiente y son de las propuestas que hace Luis Abinader. El tema de combatir la corrupción. O sea, un país en el cual el funcionario público o los políticos se han convertido en la competencia de los empresarios, eso no puede ser. O sea, aquí no podemos tener que yo, porque soy político, puedo conseguir los permisos para montar una bomba de gasolina, una bomba de gas, una planta de gas, y sin embargo el empresario, el emprendedor, no tiene la oportunidad porque va a competir con los políticos. Eso hay que acabarlo en República Dominicana, el tráfico de influencia. Hay muchas cosas que yo escuchaba, que planteaba Luis, que para mí, y no podemos hablar del tema de la corrupción. O sea, no puede ser posible que tú tengas un país en el cual el político se ha convertido en el nuevo megamillonario de República Dominicana y no pasa nada. Donde la corrupción, la impunidad sigue latente en cada uno de las instituciones del Estado. Tú dices, pero Robinson hizo una declaración jurada de bienes en el 2016. Yo declaré 20 millones de pesos. Y que después de 4 años yo tengo 50 millones, 100 millones de pesos. Eso no puede ser. O sea, estamos ahí, estamos viendo que aquí hay gente que eran pobres hace 10 años, 15 años, y hoy ostentan grandes fortunas y no pasa nada. Entonces yo creo que debe existir un régimen de castigo, aplicación de la ley, porque no podemos seguir en un país en el cual el que tiene el poder político acaba con todos los demás. Eso no debe pasar. Y son las propuestas que hace Luis Abinader, y por eso yo creo que un gobierno de Luis Abinader, y estoy convencido de que será así, será un gobierno completamente diferente, un gobierno decente, enfocado en la gente. Pero hay que tener cuidado. Nosotros hablamos, usted hace énfasis, yo estoy de acuerdo con aumentar el presupuesto de salud pública. Es urgente. Pero eso no da garantía de eficiencia. Y lo digo por el tema de la educación y el 4%. La educación dominicana no ha podido, está imposibilitada de darle un salto cualitativo en términos de una reforma verdadera. Y tienen el dinero. Entonces, pero más que todo, Cabral, es eficientizar el gasto. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso muy particular. No, te estoy poniendo educación. Yo te voy a dar un caso no particular. Tú te vas ahora mismo a Corazán, encuentras la nómina de Corazán, que tiene más de 2.500 empleados. Si esa empresa de Corazán fuera una empresa que yo la administrara, que yo fuera una empresa privada, yo la manejara con 1.000 empleados. ¿Sabes por qué? Digo, te estoy dando un caso particular. Tú estás hablando de más de 85 millones de pesos mensuales en nómina. Si fuera una empresa privada, se manejara con menos de la mitad. Pero, lamentablemente, no quiero hablar de esa institución, ni quiero hablar de este gobierno. Ha sido, en la historia dominicana,
el modus operandi, que todo el que llega, cuando llega, lo que hace es que sustituye y aumenta, y no debe ser. O sea, tú tienes la manera de cómo eficientizar el gasto en República Dominicana, disminuyendo las famosas nominillas y las botellas, porque todo el que llega, yo llego ahorita al gobierno, lo primero que yo hago es nombrar a todos los amigos. Eso hay que eliminarlo, si queremos. O sea, no es un tema de aumentar el presupuesto, sino eficientizar el presupuesto que tenemos. Tú estás hablando de la policía, de las Fuerzas Armadas. O sea, que hay un gasto excesivo en el tema de los militares. Y tú dices, pero al final, ¿qué es lo que hacen? Y con el perdón, o sea, yo entiendo que necesitamos las Fuerzas Armadas, pero ¿qué hacen? Miren los operativos que están haciendo ahora. O sea, ¿cuál es la efectividad que se produce con los presupuestos que se invierten en cada uno de los ministerios o los departamentos del Estado? O sea, tú estás hablando, por ejemplo, de educación. Una gran inversión, un 4% del Producto Interno Bruto, pero sin embargo somos los peores países en la calidad educativa, porque no se está invirtiendo como debe de ser. Entonces yo creo que es un tema de eficientizar el presupuesto de la nación para que tengamos un mejor resultado. Sin embargo, el PRM es el PRD en una versión nueva, y han estado en el poder y han utilizado lo mismo, los amigos al poder. Por ejemplo, incluso Luis Abinader ha planteado que la ayuda que da el gobierno, ¿cómo se llama? El bono ¿qué? El bono gas, el bono comida, él incluso hasta lo duplicaría. O sea que estamos hablando de que no hay algo en que se pueda diferenciar en ese aspecto lo que están gobernando. Danilo, por eso decía que nosotros, yo no puedo embarcarme en una institución específica ni en este gobierno. Es un asunto que hemos tenido en la historia, que se ha repetido. Y tú hablas del PRD, yo gracias a Dios no estuve, y digo gracias a Dios porque con lo que es el PRD ahora para mí sería vergonzoso decir que era PRDista. Pero yo vengo de una nueva línea política, entro a hacer política ahora con el Partido Revolucionario Moderno. Y debo decirte que yo no puedo justificar mis acciones pensando en las cosas malas que se hicieron en el pasado, porque ahí que está el problema. Si nosotros comenzamos a decir, pero mira, en el gobierno de Balaguer pasó esto y hay que hacerlo ahora, eso no debe ser. Que en el gobierno de Jorge Blanco, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Hipólito pasó esto y hay que repetirlo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a pasar las rayas, pasarles rayas a las cosas y comenzar a cambiar. Si nosotros decimos, bueno, como todos los diputados se vendieron en el 2015 por la Constitución y cogieron cuarto, vamos a venderlo nosotros, no debe ser. Tenemos que comenzar a mandar señales de que el país tiene que cambiar. Por eso es que la gente le ha perdido la fe al sistema de partidos políticos. Y yo pertenezco a un partido y mi principal objetivo es volver a devolver esa credibilidad en el sistema de partidos que debe existir en República Dominicana. El sistema de la partidocracia tiene que existir, no puede desaparecer, no podemos inventar. Igual que el sistema, como el descrédito de los políticos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de devolverle la fe a la gente. Yo estuve, Sebastián, este fin de semana con unos jóvenes en una actividad que tenía y lamentablemente jóvenes en Santiago no saben quién es el senador de Santiago, ni mucho menos les interesa saberlo. Y no es porque no lo conozcan, sino porque no les interesa la vida política, porque han visto que los políticos le han fallado, los que nos antecedieron le han fallado. Entonces nosotros no podemos seguir diciendo, pero que mira, que eso es normal, porque ese es el paradigma, que el que llega hace la cosa mala. Tenemos que comenzar a cambiar el sistema. Y esa es mi filosofía. Y por eso me dediqué al ejercicio de la política, porque entiendo que las cosas pueden cambiar. Mira, concurriría el PRM, en caso de que Luis gane las primarias, que son cerradas, concurre el PRM, concurriría unido. No sé cuál sería la reacción de Hipólito y de ese grupo, porque recuerdo la campaña del 16, en el momento en que tu partido y Luis estaban haciendo una oposición sensata, Hipólito estaba haciendo lo contrario en la barquita. O sea, toda la política contraria. Y él tiene una presencia entre los legisladores que lo siguen como adocenados. ¿Concurriría el PRM unido después de las primarias en caso de que Hipólito pierda esa contienda interna? Es difícil tú poder predecir las cosas, pero yo creo que el tema de predecir de que Luis va a ganar, estamos claros. Luis tiene la mayor simpatía, todo es posible, las cosas pueden cambiar, tú no sabes qué puede suceder mañana. Mira cómo el panorama político después del discurso de Danilo cambió en muchas personas, en muchos aspirantes. Pero yo creo que en la parte interna, si las cosas siguen como van, Luis debe ganar por encima de un 70% en la próxima convención. Por encima de un 70%. Yo creo que después de pasar eso, el mismo sector de Hipólito, de Wellington Arnaud y de Ramón Emilio Concesión, que son los que se inscribieron,
lo que tienen que pensar es que para poder construir una maquinaria, para poder competir con el PLD, necesitamos la unidad en un 100%. Que se dé eso, estaría el liderazgo entonces atentando contra una gran cantidad de militantes y dirigentes que están fuera del gobierno desde el año 2004. Entonces yo creo que el destino o la historia va a estar marcada con el accionar de esos líderes del PRM que se inscribieron y entender que entre ellos debe haber un pacto. Y te digo algo, si sucediera que fuera Hipólito el candidato, yo sería el primero que me integraría en la campaña de Hipólito. Pues no estoy con Hipólito, no es porque tengo problema con él, es porque decidí apoyar a Luis Abinader. Entonces yo creo que así debemos pensar todo, desde arriba hasta abajo, porque a veces el problema no es solamente el liderazgo nacional, abajo también hay problemas de integraciones. Entonces yo creo que tenemos que pensar que si queremos tener un cambio de gobierno, un diferente rumbo en el país, tenemos que pensar en que después que pase el proceso, nosotros permanecer unificados. Y algo importante, para la unificación póstuma, entonces no podemos hacer cicatrices tan hondas, tan profundas que no podamos después curarlas. Por eso yo digo que vamos a trabajar, el grupo de Hipólito, yo me llevo muy bien con Hipólito Mejía, yo siempre desayuno con Hipólito y me dicen, oye, pero tú siempre vives desayunando con Hipólito. Es que Hipólito es un líder del partido y está Wellington ganó, cuando viene a Santiago me distingue. Y aunque sabe todo que yo estoy con Luis Abinader, entiendo que la filosofía de un político es mantener la unidad. Tú vas a aspirar de nuevo a otra diputación por Santiago, que ojalá sí sea, porque con mi apoyo tú cuentas, porque tú has sido un ejemplo como legislador, no por el PRM, sino como un legislador contestatario y que se ha preocupado por perseguir la corrupción, que eso es lo que ese es el criterio que se necesita en el Congreso, que supervise y que controle eso. ¿Vas a aspirar de nuevo a una posición? Estamos trabajando, sí, estamos preparándonos. Yo estoy activamente en mi campaña interna, entendiendo que hace falta motivar, a hacer compromisos, pero estoy más concentrado, Sebastián, en el tema de la candidatura de Luis Abinader. Me he enfocado más en ese tema, estoy trabajando en la provincia entera, estoy trabajando fuera de Santiago, donde quiera que haga falta el trabajo nuestro para empujar el proyecto de Luis Abinader, ahí estamos nosotros trabajando. Robinson, muchas gracias. Gracias, Esperamos Robinson, que estés pronto por aquí, ya te llamaré porque tú siempre tocas temas muy puntuales. Ya estamos de vacaciones. Sí, Ajá. bueno, hasta el 16 de agosto, ¿verdad? Afortunadamente, y me imagino que deben preocuparse ya por acometer las prioridades nacionales y dejar a un lado la política. Quedó pendiente ese tema. Esa es una crítica que de le la agenda hacemos priorizada. Sí, que le hacemos a todos los legisladores. Gracias por estar con nosotros. Mis amigos, Robinson Díaz, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, y volverás muy pronto. Danilo Basilio, el poeta Cabral de la Torre, Atahualpa, que tuvo que hacer una diligencia, y quien os dirige la palabra, se despiden ahora de este bloque informativo de hoy lunes. Esta noche estaremos a las 9, Atahualpa y yo en Q, y mañana, si Dios quiere, a las 7 de la mañana. Robinson, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos Gracias días, por el señores. resto del día. Abur, abur. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.